Imagina por un momento que tu hijo no escuchara tus palabras, sino que solo observara tus actos. Imagina que todo lo que haces, el cómo hablas, cómo reaccionas, cómo tratas a los demás, fuera el espejo donde él aprende qué significa vivir. ¿Seguirías actuando igual? Marco Aurelio escribió: no pierdas el tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. Y quizá esa sea la frase más poderosa que un padre o madre puede recordar cada día. Porque criar no es imponer, ni controlar, ni gritar para ser obedecido. Criar es inspirar con el ejemplo, y en un mundo donde muchos adultos exigen respeto sin practicarlo, donde pedimos calma gritando y enseñamos amor sin mostrar paciencia, el ejemplo se convierte en el lenguaje más claro que un niño puede entender. En este video descubrirás cómo el estoicismo puede ayudarte a ser un guía, no un tirano, un ejemplo, no un juez. Aprenderás a enseñar virtudes como la fortaleza, la templanza y la empatía, no a través de discursos, sino de acciones cotidianas. Porque los hijos no aprenden lo que les dices que hagan, aprenden quién eres tú cuando crees que nadie te observa, y créeme, te observan siempre. Si te quedas hasta el final de esta serie, aprenderás a educar desde la serenidad, no desde la ira. Enseñar responsabilidad sin control excesivo. Inspirar respeto sin miedo. Formar hijos con criterio, no con obediencia ciega. Y si te suscribes al canal, encontrarás más reflexiones sobre estoicismo, sabiduría antigua y desarrollo personal, para padres que desean guiar con conciencia y corazón, no con imposición ni culpa. 1. El ejemplo es la educación más silenciosa y poderosa. Los estoicos creían que la virtud no se enseña con palabras, sino con el ejemplo constante. Séneca decía: el camino es largo si se enseña por medio de teorías, corto y eficaz si se enseña con el ejemplo. Los niños absorben el comportamiento emocional de sus padres como una esponja. Si tú te frustras ante la adversidad, ellos aprenden que frustrarse es la respuesta natural. Si te ven mantener la calma ante los problemas, ellos aprenden que es posible enfrentar el caos sin perder la dignidad. Piensa en esto: cuando fue la última vez que tu hijo te vio pedir disculpas? Muchos padres exigen respeto, pero no modelan humildad, exigen esfuerzo, pero se quejan del trabajo. Quieren hijos pacientes, pero viven corriendo y estresados. El estoicismo nos recuerda que la educación verdadera empieza con el dominio propio. Antes de intentar corregir el carácter de un hijo, debemos examinar el nuestro. Epicteto lo decía con crudeza: ¿cómo puedes enseñar lo que no practicas? El ejemplo es el espejo donde los demás se miran. 2. Educar no es controlar, es liberar. Una de las mayores confusiones en la crianza moderna es creer que amar es proteger tanto que los hijos no sufran, pero el exceso de control ahoga la libertad y mata la madurez. El padre o madre estoico comprende que la verdadera protección no está en impedir las caídas, sino en enseñar a levantarse. Marco Aurelio le escribió a sí mismo: no desees que las cosas ocurran como tú quieres, sino que desees que ocurran como ocurren. Esto también aplica a los hijos. Tu tarea no es moldearlos a tu imagen, sino acompañarlos a descubrir la suya. En lugar de imponer, el líder familiar guía. En lugar de castigar con rabia, enseña con firmeza y calma. La disciplina no nace del miedo, sino del respeto mutuo. Un ejemplo: imagina que tu hijo rompe un objeto importante. Puedes gritarle, hacerlo sentir culpable, y tal vez logres que no lo repita por miedo, o puedes mostrarle cómo reparar el daño. Enseñarle responsabilidad y empatía. El resultado no será obediencia, sino conciencia. Educar desde el estoicismo es enseñar a pensar, no a temer, es formar personas libres, no esclavos del juicio ajeno. 3. La coherencia como raíz del respeto. El respeto no se exige, se inspira, y nada inspira más que la coherencia. Si le enseñas a tu hijo que debe ser honesto, pero tú haces trampa en lo cotidiano, desde un comentario engañoso hasta una mentira piadosa, le enseñas que la ética es opcional. Si le hablas de respeto, pero hablas con desprecio de los demás, estás sembrando hipocresía. Séneca decía: el que enseña a vivir con palabras y no con obras, enseña a mentir.
Ser coherente no significa ser perfecto, significa que tus valores se reflejan en tu conducta, y cuando tus hijos ven esa alineación, confían en ti, incluso cuando no están de acuerdo contigo. La coherencia da autoridad moral, no necesitas gritar para ser escuchado, tu ejemplo se convierte en una brújula silenciosa. 4. La serenidad como forma de liderazgo. Uno de los errores más comunes de los padres es creer que la autoridad se demuestra con dureza, pero los grandes líderes, desde Marco Aurelio hasta Nelson Mandela, entendieron que la verdadera fortaleza se expresa con serenidad. Un padre estoico no reacciona impulsivamente, respira, observa, comprende y luego actúa, porque sabe que sus palabras pueden marcar una vida. Imagina esta escena: tu hijo reprueba un examen, tu primera reacción podría ser la frustración, el enojo, la crítica, pero si aplicas la sabiduría estoica, haces una pausa y te preguntas: ¿qué oportunidad hay aquí para enseñar resiliencia, no culpa? Le enseñas que el fracaso no es una tragedia, sino una lección, le enseñas que los errores no definen su valor, sino su crecimiento. Esa enseñanza vale más que 1000 sermones. 5. La humildad de reconocer tus errores. El padre o madre sabio no teme decir me equivoqué, porque sabe que la autoridad no se destruye con la humildad, se fortalece cuando tus hijos te ven asumir tus errores con serenidad. Aprenden que la perfección no es necesaria para ser digno, sino la honestidad. Marco Aurelio escribía: si alguien puede mostrarte que estás equivocado, cambia. Seguir la verdad nunca te hará daño. Tu hijo necesita ver que cambiar de opinión no es debilidad, sino inteligencia emocional, que aceptar un error no es humillación, sino madurez. Así, lo educas en la autocrítica, no en el orgullo ciego, y ese ejemplo formará adultos que no teman aprender ni mejorar. Educar desde el ejemplo no es un acto aislado, es una práctica diaria, es observarte a ti mismo antes de corregir al otro, es enseñar virtudes con la mirada, con el tono, con la actitud. En esta primera parte has aprendido que los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. La serenidad inspira más respeto que el grito. Y la coherencia vale más que 1000 consejos. Ahora, profundizaremos en cómo el estoicismo te enseña a mantener la calma en los momentos más difíciles de la crianza, cómo reaccionar ante la rebeldía sin perder autoridad. Y cómo crear un ambiente donde tus hijos aprendan a pensar, no solo a obedecer. Porque el verdadero maestro no impone, forma, y el ejemplo más poderoso es vivir con virtud, incluso cuando nadie parece merecerla. En la primera parte comprendimos que educar no significa imponer autoridad, sino inspirar con el ejemplo. Vimos cómo la serenidad, la coherencia y la humildad forman la base de una guía consciente. Pero ahora daremos un paso más profundo, cómo mantener esa calma cuando tus hijos te desafían, te gritan o simplemente te ignoran, cómo enseñar respeto sin recurrir al miedo, cómo formar personas fuertes, sin convertirte en un dictador del hogar. En esta segunda parte aprenderás que el control emocional es la verdadera forma de liderazgo parental, y que, como diría Epicteto, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Un padre que pierde el control se convierte en esclavo de sus impulsos, un padre que lo domina, educa con grandeza. Controlar tus emociones es más poderoso que controlar a tus hijos. Cuando un hijo hace una rabieta, responde con desafío o desobediencia, el impulso natural del adulto es reaccionar desde el ego. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Yo soy su padre, debe obedecer. Pero el estoico no actúa desde la herida del orgullo, sino desde la comprensión de la naturaleza humana. Marco Aurelio escribió: cuando te irrites con alguien, piensa que no es su culpa, sino su ignorancia. El niño no es malintencionado, está aprendiendo, probando los límites, explorando el mundo. Tu enojo solo demuestra que todavía hay algo dentro de ti que necesita madurar. Educar desde el ejemplo significa ser el adulto emocional que tú necesitabas cuando eras niño, significa tener la calma que te hubiera gustado recibir y romper el ciclo de gritos, juicios o castigos sin sentido. Cuando logras mantener la calma, tus hijos aprenden algo más valioso que obediencia, aprenden autocontrol, aprenden que se puede tener poder sin violencia, autoridad sin soberbia, firmeza sin crueldad. La sabiduría de responder,
no reaccionar. Los estoicos diferenciaban entre reacción y respuesta. Reaccionar es dejar que tus emociones tomen el control. Responder es actuar desde la razón, desde la virtud, desde la conciencia. Séneca decía, el hombre sabio no se deja arrastrar por sus pasiones, sino que las gobierna como una auriga gobierna sus caballos. Imagina que tu hijo adolescente te responde con sarcasmo o rebeldía. Tu ego herido quiere imponer su autoridad, gritar, castigar, cerrar la conversación, pero el padre o madre sabio pausa antes de actuar. Esa pausa, ese silencio consciente, es el espacio donde nace la educación verdadera. Pregúntate, ¿qué está sintiendo mi hijo realmente? ¿Estoy reaccionando por miedo a perder el control o por deseo de guiarlo? ¿Qué puedo enseñarle en este momento con mi actitud? A veces, callar enseña más que 1000 sermones, porque el silencio del autocontrol se convierte en una lección de templanza que el hijo recordará toda su vida. La autoridad que nace de la serenidad. Muchos padres creen que la autoridad se gana gritando más fuerte, pero el respeto auténtico nace del equilibrio, no del miedo. Cuando tus hijos perciben que tus decisiones no dependen de tu estado de ánimo, sino de principios firmes, aprenden a confiar en ti. Marco Aurelio repetía, sé como la roca contra la que se rompen las olas, firme, inmóvil, sereno. Tus hijos serán esas olas, a veces suaves, a veces violentas, buscando probar tus límites. Si te mantienes sereno, ellos aprenden que la calma también es fuerza. La serenidad enseña que no todo problema merece una guerra. En un hogar donde hay gritos, el niño aprende a gritar. En un hogar donde hay calma, el niño aprende a pensar, y en ese ambiente, el respeto florece naturalmente. Educar es reflejar, no imponer. Los hijos no escuchan lo que dices, imitan lo que haces. No aprenden sobre el respeto cuando los obligas a pedir perdón, sino cuando te ven hacerlo tú. No aprenden empatía cuando los regañas por lastimar a alguien, sino cuando te ven tratar con bondad al mesero, al vecino, al desconocido. Por eso, antes de exigir algo a tu hijo, pregúntate si tú lo practicas. ¿Pides que te escuche, pero te interrumpes? ¿Le dices que no mienta, pero mientes por conveniencia? ¿Le pides calma, pero tú vives estresado? Séneca advertía, la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Cada acto tuyo, por pequeño que parezca, está construyendo la moral de tu hijo. Él no aprende del sermón, aprende del gesto, de cómo tratas a su madre o su padre, cómo hablas de los demás, cómo manejas tus frustraciones. Recuerda, los niños son espejos, y tarde o temprano reflejarán lo que ven, no lo que escuchan. La disciplina consciente, firmeza con empatía. Ser un padre o madre sereno no significa ser permisivo. El estoicismo no predica debilidad, sino equilibrio. La verdadera disciplina no se impone con miedo, sino con límites claros, explicados con calma y coherencia. Epicteto decía, no enseñes lo que no puedes practicar, ni prohíbas lo que tú mismo haces. Y esto resume la esencia de la autoridad justa. Cuando pongas una regla, hazlo desde la comprensión, no desde el impulso. Cuando debas corregir, hazlo sin humillar. La vergüenza no educa, destruye la confianza. Educar desde el ejemplo es hacer que tus hijos comprendan por qué las cosas son importantes, no solo que deben hacerlo porque tú lo dices. Enséñales causa y efecto, que la responsabilidad trae libertad, que la honestidad construye confianza, que el respeto comienza con uno mismo. Así no crías autómatas obedientes, sino individuos conscientes. El equilibrio entre amor y autoridad. Muchos padres modernos oscilan entre dos extremos, ser demasiado autoritarios o demasiado permisivos. El estoico no cae en ninguno. Su amor es firme, pero libre de apego enfermizo. Su autoridad es clara, pero nunca cruel. Marco Aurelio decía, ama a tus hijos con la mente, no con la pasión. El amor ciego crea dependencia, no virtud. Amar con sabiduría significa poner límites que guían, no muros que asfixian. Significa comprender que tu hijo no te pertenece, es un alma independiente que estás ayudando a formar. Y eso requiere coraje, el coraje de dejarlo equivocarse, el coraje de soltar el control, el coraje de confiar en que tu ejemplo será suficiente cuando ya no estés a su lado.
convertir los errores en lecciones. Uno de los mayores regalos que puedes darle a un hijo es enseñarle a perder sin perderse, a fallar sin rendirse, a equivocarse sin odiarse. La cultura moderna castiga el error, pero el estoicismo lo ve como parte del aprendizaje. Marco Aurelio escribió: cuando tropieces, vuelve al camino. Nadie te impide volver a comenzar. Si reaccionas con ira cuando tu hijo se equivoca, él aprenderá a ocultar sus errores. Si reaccionas con comprensión y guía, aprenderá a corregirse con humildad. Los padres que no aceptan fallas crían hijos que no se atreven a intentar, pero los padres que enseñan desde el ejemplo de su propia superación, crían hijos resilientes, capaces de enfrentar la vida sin miedo. Muéstrale cómo se pide perdón, cómo se empieza de nuevo, cómo se aprende del dolor, porque eso es lo que define a un ser humano fuerte, no la ausencia de caídas, sino la dignidad para levantarse. Tu energía se convierte en su entorno. Los niños no solo aprenden de tus palabras, absorben tu energía emocional. Si vives en tensión, ellos sentirán ansiedad. Si vives en calma, ellos sentirán seguridad. Tu tono, tu postura, tus silencios, todo comunica. El hogar es una escuela invisible donde cada día enseñas algo sin darte cuenta. Por eso, el trabajo más importante de un padre o madre estoico no está en corregir al hijo, sino en transformarse a sí mismo, porque cuando tú cambias, todo tu entorno cambia. Educar desde el ejemplo es un arte que requiere paciencia, introspección y amor consciente. No se trata de ser el padre perfecto, sino el padre presente, coherente y sereno. ¿Has aprendido hoy que controlar tus emociones enseña más que controlar a los demás? La serenidad inspira respeto. La disciplina consciente combina firmeza con empatía. Y los errores pueden convertirse en grandes lecciones si se afrontan con humildad. Ahora te diré cómo cultivar la sabiduría emocional en tus hijos, cómo guiarlos para que se conviertan en adultos libres, compasivos y con propósito. Verás cómo el ejemplo no solo forma su carácter, sino que deja un legado que trasciende generaciones. Porque criar con ejemplo no solo educa sino transforma. Esta parte está dedicada a lo más trascendental, como formar hijos emocionalmente sabios, resilientes, compasivos y fuertes, sin necesidad de castigos, gritos ni sermones. Porque guiar desde el ejemplo no solo moldea su carácter, sino que deja una huella en su alma. Prepárate, porque esta parte puede cambiar la forma en que ves la paternidad y la maternidad para siempre. 1. Los hijos no son tu espejo, son tu legado. Muchos padres cometen un error sutil, pero profundo, intentan vivir a través de sus hijos. Quieren que sean lo que ellos no pudieron ser, que cumplan los sueños que quedaron pendientes, que eviten los mismos errores, pero eso, aunque parezca amor, es una forma de imposición disfrazada de cuidado. El estoicismo nos recuerda que cada ser humano tiene su propia naturaleza. Marco Aurelio escribió: vive de acuerdo con tu naturaleza, no con la de los demás. Tu hijo no es una extensión de ti, no está aquí para cumplir tus metas, sino para descubrir las suyas, y tu papel como padre o madre no es dirigir su vida como un titiritero, sino darle las herramientas para dirigirla él mismo. Eso se logra con el ejemplo. Si te ve luchar por tus sueños, entenderá lo que significa el esfuerzo. Si te ve caer y levantarte, aprenderá que el fracaso no es el fin. Si te ve actuar con dignidad, sabrá lo que vale su palabra. No necesitas que tu hijo sea igual a ti, necesitas ser tan íntegro que desee imitarte por elección, no por obligación. Ese es el verdadero triunfo de un guía. 2. Cómo enseñar sabiduría emocional sin dar sermones. El mayor regalo que puedes darle a tus hijos no es dinero, ni éxito, ni títulos, es inteligencia emocional, la capacidad de entender lo que sienten, controlar sus impulsos y tomar decisiones desde la serenidad. Los estoicos lo sabían muy bien. Epicteto decía: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Cuando enseñas a tu hijo a detenerse antes de reaccionar, a respirar antes de hablar, a pensar antes de juzgar, le estás dando poder, no poder sobre otros, sino poder sobre sí mismo. ¿Cómo se enseña eso? No con palabras, sino con tu conducta diaria. Si tú pierdes el control, estás enseñando impulsividad.
Si tú te quejas constantemente, estás enseñando victimismo. Si tú te culpas por todo, estás enseñando autoexigencia destructiva. Pero si tú practicas calma, aceptación y reflexión, estás enseñando sabiduría emocional. Muéstrale con hechos que sentir no es debilidad, que llorar no es rendirse, que pedir ayuda no es fracaso. La fortaleza emocional nace de aceptar lo humano en nosotros, no de negarlo. Y cuando tu hijo vea eso reflejado en ti, sin discursos, sin imposiciones, aprenderá a amar la vida con madurez. 3. Sé su brújula, no su mapa. Un error común de los padres es creer que deben dar todas las respuestas, pero el sabio estoico sabe que no hay nada más valioso que enseñar a pensar, no a repetir. Sé su brújula, oriéntalo con principios firmes, con valores claros, con una visión justa de la vida, pero no sea su mapa, no le traces cada camino, no decidas por él, no lo prives del aprendizaje del error. El filósofo Musonio Rufo, maestro de Epicteto, enseñaba que la virtud no se transmite como conocimiento teórico, sino como hábito de vida. Eso significa que tu hijo no aprenderá lo que digas, sino como vives día a día. Enséñale con acciones. A no rendirse cuando algo se complica. A pensar antes de juzgar. A no burlarse del débil. A cumplir su palabra aunque nadie lo vea. Eso lo forma mucho más que 1000 consejos, porque lo que el niño interioriza no es tu discurso, es tu coherencia. 4. Cómo ganarte su respeto sin miedo. El respeto no se exige, se inspira, y la forma más profunda de ganarlo es a través de la coherencia moral. Si prometes algo, cúmplelo. Si te equivocas, reconócelo. Si impones un límite, respétalo tú también. Los hijos no respetan la perfección, respetan la autenticidad. Cuando un padre o madre admite sus errores con humildad, el hijo no pierde confianza, la gana. Recuerda las palabras de Séneca: nada nos hace más respetables que reconocer nuestras faltas sin excusas. El miedo genera obediencia temporal, pero destruye el vínculo emocional. El respeto verdadero nace de la admiración, no de la intimidación, y esa admiración solo se consigue viviendo de una manera digna de imitar. Por eso, cuando te equivoques, porque inevitablemente lo harás, no temas mostrarlo, dile: lo siento, me dejé llevar. Esa simple frase enseña más sobre humanidad que cualquier sermón de autoridad. 5. Los 3 pilares del ejemplo que transforma. Podríamos resumir toda la filosofía estoica aplicada a la crianza en 3 pilares fundamentales: coherencia, presencia y propósito. Primer pilar, coherencia. Tus hijos deben ver que tus valores no cambian según te convenga, que actúas igual cuando te observan que cuando estás solo. La coherencia genera confianza. Y la confianza es el suelo fértil del respeto. Segundo pilar, presencia. No hay guía sin presencia. No se trata de estar físicamente, sino emocionalmente disponible. Apaga el teléfono, escucha, observa, comparte silencios. La atención plena es la forma más pura de amor. Tercer pilar, propósito. Enséñales que la vida tiene sentido más allá del dinero, la apariencia o el éxito superficial. Enséñales que servir, aprender y mejorar son actos sagrados. Porque un hijo que crece con propósito se convierte en un adulto que no busca aprobación, busca significado. 6. Cuando tus hijos ya no necesiten tu mano, sino tu ejemplo. Llega un momento en que los hijos dejan de obedecer órdenes y comienzan a observar desde lejos. Ya no les importa lo que dices, sino cómo vives, y es allí donde tu verdadera enseñanza se pone a prueba. Tu paciencia cuando la vida se complica, tu actitud cuando algo no sale como esperabas, tu serenidad ante la pérdida, la decepción o el fracaso. Todo eso se convierte en el manual invisible que ellos usarán cuando tú ya no estés cerca. Marco Aurelio escribió: lo que dejas a tus hijos no es lo que acumulas, sino lo que siembras en su carácter. Educar desde el ejemplo no solo forma hijos, forma seres humanos capaces de sostenerse a sí mismos, y cuando lo haces, te das cuenta de que el legado más poderoso no está en lo material, sino en lo invisible: tu templanza, tu ética, tu amor consciente. 7. La verdadera victoria del padre o madre estoico.
Muchos creen que la victoria es criar hijos obedientes, pero el verdadero triunfo es criar hijos libres, que te respeten sin temerte, que te amen sin depender de ti. El padre o madre estoico no busca control, busca trascendencia, porque entiende que la educación no es un acto de poder, sino de servicio. Servir es enseñar sin dominar, amar sin poseer, guiar sin forzar, y eso solo lo logra quien ha aprendido a dominarse a sí mismo. Como decía Séneca, gobernar a otros no es gran cosa, lo difícil es gobernarse a sí mismo. Y quien lo logra, inspira sin palabras. Si este mensaje resonó contigo, es momento de dar el siguiente paso. No te hablo como un maestro, sino como alguien que también busca aprender a diario, porque todos, padres, madres, hijos, somos aprendices en este arte de vivir con virtud. Empieza hoy, practica la calma cuando te provoquen, da el ejemplo incluso cuando nadie te aplauda. Recuerda que tus hijos no necesitan un superhéroe, necesitan un ser humano consciente, presente y coherente. Si te gusta este tipo de reflexiones sobre estoicismo, sabiduría práctica, disciplina emocional y propósito de vida, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí aprenderás cómo aplicar la filosofía estoica no solo en la crianza, sino en el amor, el trabajo y la vida diaria, porque cada día es una oportunidad para crecer, influir y dejar huella. Guía con el alma, no con el ego, habla con tus actos, no con tus gritos, y recuerda, tu hijo no necesita que seas perfecto, necesita que seas verdadero. Cuando tú cambias, ellos cambian, y cuando eliges el camino del ejemplo, todo tu linaje cambia contigo. Esa es la victoria más noble del ser humano, convertirse en la luz que guiará a quienes vienen detrás. Nos vemos en el siguiente video.